pasada, la verdad que entre la charla inicial, la planificación y toda la explicación, se me fue un poco los tiempos, ¿se acuerdan? Así que medio que vimos toda la 1, arrancamos muy superficialmente por la 2, hoy, y con la experiencia de la clase de anoche, hoy la intención es ver toda la 2, y no sé si comienzo con algún concepto de la 3, pero fuertemente la 2, terminándolo con un ejercicio integrador y demás. ¿Está bien? Esa es la forma. Debería estar dando ya, según nuestra planificación, fíjense en el calendario que está en la planificación que le subimos, debería estar trabajando la 3, ¿no? Pero bueno, vamos ahí paso a paso. A ustedes, por ejemplo, no les toca el feriado del jueves, ustedes tienen clase con la profe después del día viernes, creo, el práctico. Así que es como que vamos bien. Con otros cursos ya se me complica porque el jueves también hay feriado y ahí ya se nos desbalancea los contenidos teóricos con los prácticos. Avanzamos más en el teórico y los prácticos vienen un poquito más retrasados. Bien. Bueno, no hay más mensajito, no hay más. Por lo menos han entrado ya bastantes. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano, interrumpan, habiliten el micrófono, como les digo siempre, y por otro lado, también, bueno, por ahí me escriben, ¿sí? Pero no es de las formas más convenientes para... Buen día a todos los que están ingresando. Voy a ver, vamos a empezar a compartir pantalla. Y voy a, esperen un minuto que tengo que dejar todas estas ventanitas abiertas porque hay algunos que parece que se levantan más tarde. Entonces tengo que estar también aceptando esta cuestión. A ver, preguntas que me hayan hecho los otros cursos y que quisiera compartir con ustedes. Sí, ayer alguien me preguntó con respecto al InfoStat si había versiones que no fueran para Windows. La verdad que siempre la hemos trabajado justamente como es un software gratuito y ustedes en su generalidad trabajan siempre con Windows, entonces no sé, por eso ahora puse, justo me demoré un minuto porque estaba mandando un WhatsApp a la cátedra, no sé si hay una versión que no sea para Windows. La universidad, como yo les dije, la Universidad de Córdoba es la creadora de este software, y la verdad que en la página donde uno entra para bajarlo, no recuerdo si había 2 opciones, para Windows y no para Windows, así que eso se los puedo consultar. Pero es que es un software con licencia de estudiante y que es gratuito y es para Windows, eso está claro, y por eso tienen todas las instrucciones en los videos y en las explicaciones de instalación que tienen en la UB. Yo les recomiendo que vayan haciendo esos pasos. Seguramente con Ana ya han empezado a trabajar algo, no sé, la clase pasada, en relación a resolver situaciones problemáticas ayudados por esta herramienta. Así que, en la medida que puedan, no dejen todo para último momento. Bien, no voy a volver a ver estos temas, simplemente los pongo acá como para ir... Vimos muy poquito. Bueno, con Ana vieron muy poquito, es decir, seguramente trabajaron todos los conceptos de nuevo de la unidad 1, ¿sí? Así que yo voy a seguir abordando ya todos los conceptos más fuertes de la unidad 2, y como siempre les digo, yo les hago, vendría a ser lo esencial, o sea, lo primordial que explico yo es el proceso manual para que sepan qué es lo que estoy haciendo en cada cálculo y qué estoy interpretando en cada cálculo, y cuando utilicen el software es más interpretativo de lo que me devuelve el software, pero ustedes tienen que saber qué se está haciendo por detrás. Perdón cuando me tildo así hablando, pero es porque estoy aceptando, entrando, abriendo. Esta cuestión así de múltiples procesos me distrae en lo que estoy diciendo. Bien, vamos a entonces, recordemos, simplemente recordemos, voy a ir pasando las diapositivas rápido. La semana pasada, por supuesto, iniciamos el concepto de la estadística y de los 2 grandes campos de acción, ¿no? Es lo que yo les digo, conceptos significativos e importantes que me van permitiendo continuar.
y que ustedes deben, repito por enésima vez, complementar lectura. Vimos concepto de estadística y dos grandes campos de acción. Después nos metimos en la importancia del dato estadístico, ¿se acuerdan? Y de ese dato estadístico aprendimos a clasificarlo. Cuantitativo o cualitativo, esencial para cualquier estudio estadístico. Una vez que lo aprendimos a clasificar en cuantitativo, cualitativo y con sus escalas, nominal, ordinal, la forma, digamos, de análisis de cada una de estas categorías, también profundizamos en las etapas, es decir, los pasos a pasos. ¿Qué debo hacer cuando enfrento un estudio estadístico? Y hablamos de cada una de estas etapas más profundamente, diciendo cuál era el objetivo de cada etapa. Lo complementamos con una forma gráfica para interpretar un poquito ese proceso, esa aplicación de esas etapas del método científico. Y por último, vimos la clase pasada la diferencia conceptual e importantísima de lo que era la población y lo que era la muestra, ¿sí? Cómo simbólicamente se representaban y justamente conceptualmente, como les decía, cuál era la diferencia de unas con otras. Empezamos a trabajar así inicialmente, apenitas esto, que les dije, bueno, ya tengo el procedimiento, ya sé lo que tengo que hacer en el paso a paso, ya sé que el dato es importantísimo y que tengo que clasificar. Ahora, ante un gran volumen de datos recogido, relevado, recolectado, ¿qué hago con todo eso? Entonces, la clase pasada presentamos estas tres maneras muy tradicionales, como les dije yo, porque esto va cambiando día a día, se va actualizando y más con el uso de las tecnologías, pero estas tres maneras como muy básicas para entender cualquier proceso estadístico, que es hacer o un informe escrito, o resumir esa cantidad de datos en una tabla, o presentar un gráfico que también está sintetizando todo ese dato procesado para alguien que tenga que tomar alguna decisión o elaborar alguna conclusión. Entonces, por ahí fuimos quedando la clase pasada, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Hablamos de la presentación escrita, que se daba con ciertas características y en ciertos momentos, porque era, como les decía, para pocos valores y el análisis de pocas variables, y uno podía hacer una síntesis y pasar algún tipo de procesamiento de estos datos en un informe pequeño de 1 o 2 páginas y eso es sustancial para cualquiera que tenga que tomar alguna decisión. El otro formato, ¿sí? Que se utiliza muchísimo y que se hacía antes manualmente y que ahora hay muchos aplicativos de estos que nos ayudan, nos favorecen, que nos facilitan la vida, como digo yo, son las tablas. Y que yo les dije que recibían un nombre muy particular, que la van a encontrar en el módulo teórico, que se llaman tablas de distribuciones de frecuencias, o yo por ahí utilizo la palabra comportamiento, tablas de comportamientos de frecuencia, para cuando la variable se presentaba, ya sea en lista o en intervalos. Y les dije que cada una de esas tablas, que la única finalidad que tiene es resumir la gran base de datos, el gran conjunto de datos, siempre iba acompañada de un gráfico. Entonces hoy nos vamos a concentrar en el armado de estas tablas y en la presentación de los gráficos. Para ello, les conté, o si no les conté, vamos iniciando desde acá, que siempre, y por lo que les he estado contando la clase pasada de las etapas del método científico, siempre tengo que iniciar esta cuestión, ¿sí? Definiendo claramente, como está acá, en esta primera parte de la PPT, iniciar definiendo bien cuál es el tema. Entonces acá hay un pequeño ejemplo que dice que vamos a analizar las industrias de conserva, ¿sí? Estamos definiendo claramente la población, quiénes son todas las industrias de conserva del país, estamos viendo quién es la unidad de análisis, ¿se acuerdan? La unidad estadística. Obvio que acá está muy resumido. Es para hacerles recordar que lo primero que hay que hacer es definir ese tema.
Una vez que ya tengo claro cuál es el tema, voy a empezar a analizar y mirar, ¿se acuerdan que les decía cuáles son las variables bajo estudio? Entonces, sobre esta temática, mis variables bajo estudio van a ser tales o cuales. Por eso es que acá, en este otro recuadro, la idea es decir, bueno, no nos olvidemos que también, cuando diseño el experimento, no solamente tengo que saber qué investigo, cuáles son las hipótesis o supuestos, sino también definir las variables. Una vez que sé cuáles son las variables, recién ahí me voy a ir a relevar o a buscar el dato, ¿sí? Entonces termino teniendo mi gran base de datos, que suele ser muy voluminosa, ¿sí? Porque yo trabajo con una población o con una muestra, en donde a partir de las variables bajo estudio salgo a recolectar el dato. Con todo esto como primer paso, por decir, como las primeras tareas a seguir, bien, ya teniendo mi conjunto de datos, lo que estoy buscando, sobre todo enseñarles en esta unidad, es, no puedo tener qué sé yo, un Excel con, como siempre les digo, con 100 columnas y 1000 filas y un conjunto de datos que si no lo organizo de alguna manera no le puedo estar ofreciendo datos procesados o cierta información a nadie. Entonces, ¿qué hago? Lo presento en forma reducida, tratando de simplificar la cosa a través de una tabla. ¿Qué les ofrece la estadística de este semestre? Y como siempre les digo, inicialmente, porque la estadística hace muchísimas cosas más de las que realmente vemos, pero solamente los estamos introduciendo en este campo de acción de la estadística. Después ustedes tienen que, si les interesa, profundizar más. ¿Qué le estamos ofreciendo? Trabajar esas variables, ¿sí? De manera, en este caso, presentadas en una tabla, pero el análisis lo que le llamamos unidimensional. Vamos a analizar de a una variable a la vez. Creo que esto lo planteé en la clase pasada, y si no, lo estamos recordando. De a una variable a la vez. No estoy haciendo análisis bivariado o multivariado, como también lo ofrece la estadística. Entonces recuerden, vamos a hacer todo un análisis, un tratamiento y un procesamiento de los datos en distribuciones unidimensionales. Entonces vamos a tener una tabla, en este caso les he puesto ejemplos de cada una de las variables que planteamos en la PPT anterior, en donde tenemos, por ejemplo, esta es una variable cualitativa, esta también es cualitativa, habíamos dicho que esta era ordinal, y acompañada de una serie de frecuencias que vamos a profundizar hoy, ¿sí? Que de alguna manera, como les digo, tiene un proceso, tienen un cálculo, tienen un significado, y me van a ayudar a algo, porque si no, ¿para qué las hago? Para algo me tienen que ayudar. Y van acompañadas, como les digo, esta frecuencia de la variable. Acompañan a la variable. En esta otra tabla tienen, por ejemplo, el número de empleados, que fíjense en una variable de tipo numérica, y si ustedes recuerdan el concepto de que las numéricas se podían a su vez subdividir en discretas o continuas, el número de empleados era una variable discreta. Y acá tienen otro ejemplo de las superficies de las industrias, en donde sabemos que es una variable cuantitativa Sería continua. continuo, ¿no? ¿Sí? Esta es continua, la de superficie, la número de empleados es discreta. Pero fíjense, usted dice, profe, pero las dos están trabajadas en intervalo. Sí. Ojo con eso, porque suele ser equivocación de ustedes. Ustedes dicen, las discretas se hacen en lista y las continuas se hacen en intervalo. No. Las discretas se pueden trabajar en lista y en intervalo, y las continuas se pueden trabajar en lista y en intervalo. La forma de trabajar es independiente del tipo de variable. ¿Está bien? Acá mismo lo muestra en el ejemplo. Esta es discreta y está trabajada porque así lo necesitó a lo mejor este estudio, está trabajada en intervalo, y esta que es continua también está trabajada en este intervalo. Y la acompañan, como les digo acá, una serie de frecuencias que somos las que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Esta cosa se está moviendo, ¿está entrando alguien? No. Bien, sigamos. Distribuciones dijimos, unidimensionales, variable y conjunto de frecuencia. Bien, vamos a empezar con la primera.
con las variables presentadas en lista. Significa una debajo al otro. Los agrupamientos, como dice ahí, pueden realizarse en lista y en intervalo. Vamos a trabajar en lista. Y vamos a empezar con la primera frecuencia, que se llama frecuencias absolutas. ¿Está bien? En la simbología de nuestro material, ustedes la van a ver con una n pequeña, n minúscula, perdón, n sub i. ¿Está bien? Y cuando la veamos en el InfoStat, seguramente ustedes van a ver que es una F minúscula frecuencia absoluta. Creo que tiene una A. Ya vamos a, no me acuerdo, pero ahora cuando les muestro una salida del InfoStat, van a ver. N sub i o FA es la misma cosa. Frecuencia absoluta. Una frecuencia que la voy a poder calcular utilizando, por supuesto, el análisis de la variable que hemos definido en el estudio. Conceptualmente, ¿qué significa la frecuencia absoluta? Bueno, más o menos lo que está resumido ahí, pero yo les cuento, para no estar leyéndolo, les cuento que la frecuencia absoluta me dice la cantidad de veces que se presenta ese valor distinto de la variable. ¿Cuántas veces se presenta ese valor distinto de la variable? Entonces, acá tienen, fíjense, en el pie de la diapositiva, como si fuera una tablita, ¿estamos? Con los valores de la variable representados con la letra YB, Y sub 1, Y sub 2, Y sub n, la variable, y al lado tienen la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se presentó este valor de la variable. Ya lo vamos a hacer ahora con un ejemplo numérico. Pero ¿qué debe cumplir o qué debe verificar esta frecuencia? ¿Qué se debe verificar en esta frecuencia? Fíjense que cada una de las frecuencias absolutas para los distintos valores de la variable siempre van a ser menores, por supuesto, al tamaño de la muestra, ¿sí? Es decir, si yo tengo 20 observaciones, seguramente el valor de la variable 1 se presentó 3 veces, 5 veces, qué sé yo, 10 veces, y la suma total me tiene que dar el tamaño de la muestra, que es lo que me está diciendo esta partecita acá en la verificación. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas me tiene que dar igual al tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta siempre va a ser 0 o más, o sea, o no se presentó nunca ese valor, o se presentó más veces, nunca negativa, y por supuesto cada una de ellas siempre va a ser menor al tamaño, menor igual, ¿no? Al tamaño de la muestra. Entonces, bueno, acá les presenta básicamente esos conceptos, les estamos dando como una especie de ejemplo simbólico y cuáles son los aspectos que debe verificar esa frecuencia absoluta. Cantidad de veces que se presenta el valor distinto de la variable. Vamos a otra frecuencia. Profe, La frecuencia, sí. disculpe, en la anterior, ¿qué significaba la primera? Que era n sub i, que es menor o igual a n. ¿Eso qué significaba? Acá, que n sub i es menor o igual a n. Eso Ujú. significa que o sea, la cantidad de veces que se presentó este valor, siempre va a ser menor al tamaño total. Porque si vos Ah, tenés entiendo. 20 observaciones al total, siempre va a ser, no sé, que se presentó 5 veces, o 7 veces, o 18 veces, pero siempre va a ser menor o igual, como dice, al tamaño total, nunca va a ser mayor. ¿Está bien? Eso es lo que significa cada cosa. Por ahí me dicen, profe, espere que estoy tomando nota. Acuérdense que esto está subido. V, curso de ustedes, 2K3, ¿estamos ahora? Sí, 2K3, parte teórica, y está subida la PPT con la que estoy dando clase. Así que no se preocupen por eso. Lo que sí, vayan tomando estos tips, como les dije recién, estamos en una distribución unidimensional, estamos ahora en la definición de una frecuencia, de valores de la variable, y eso no les dije y ahora lo vamos a recalcar, de valores de la variable observados. Yo fui, observé, recolecté y traje. Valores observados, no son valores posibles, no son todos a lo mejor. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando terminemos de ver las cuatro frecuencias, vamos al ejemplo. La otra frecuencia que dijimos que acompañan a esta variable en lista es la frecuencia relativa, ¿sí? La de recién es una cantidad.
Esta frecuencia relativa es una proporción. Acá lo dice. Es la proporción. Y no estoy diciendo porcentaje, porque es distinto. Porcentaje es esta proporción multiplicada por 100 me va a dar un porcentaje. Ojo con eso porque hay consignas en los ejercicios que dice, defina la proporción y ustedes ponen 20%. No, en última será 0,20, la proporción. Si me dice, define el porcentaje, entonces 20%. Esa segunda columna que le vamos a agregar a esta tabla se llama frecuencia relativa, es la proporción, ¿sí?, de los valores que se presentaron de la variable, la llamamos frecuencia relativa y se calcula con esta formulita. Se calcula como un cociente, justamente porque es una proporción. Y es un cociente, una división, acá hay una división entre el tamaño, o sea, la cantidad de valores observados, que era la frecuencia absoluta, dividido el tamaño de la muestra. Y también, si lo expresamos en nuestra tabla, vamos a tener los valores de la variable como recién, y vamos a tener una columna en donde vamos a ir poniendo la frecuencia relativa. ¿Está bien? Que es esta proporción, que la voy a ir calculando con esta expresión. Y debe verificar esta frecuencia relativa también tres aspectos, ¿no?, en relación a ese cálculo que yo hago. Dice que cada uno de estos valores siempre es mayor a 0 y menor o igual a 1. ¿Sí? Es una proporción. Entonces no me puede estar dando un valor por encima de 1 y menos negativo. Siempre ese cociente da entre 0 y 1. Y la sumatoria de todos ellos me tiene que dar, como dice, la suma de todas las frecuencias relativas me tiene que dar el máximo valor posible de una proporción, que es 1. Entonces recuerden cuáles son las condiciones que debe cumplir debe verificar una frecuencia relativa. Vamos ahora a las dos últimas para después bajar al ejemplo numérico, que es a veces el que a ustedes les gusta más porque interpretan más rápidamente lo que a lo mejor uno presenta simbólicamente. Tenemos frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. ¿Sí? La absoluta acumulada viene ¿de quién? De la absoluta que vimos hace un ratito, la NI pequeña, la NI minúscula, y a esta la vamos a simbolizar con una NI mayúscula. ¿Está bien? Y como dice acumulada, la palabra ya me va diciendo, ¿qué tengo que ir haciendo? Sumando. Voy sumando hasta un determinado valor de la variable, voy sumando las frecuencias absolutas. Las voy acumulando, ¿sí? Eso es el concepto. Por eso dice acá que tanto las absolutas como las relativas las podemos ir acumulando. Y para ello es que aparecen estas dos que se llaman frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Y se simbolizan con las mayúsculas, ¿no? N mayúscula y H mayúscula. Y si lo vemos a nivel del software del InfoStat, vamos a tener una F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, o frecuencia relativa, esto es una A, supuestamente, frecuencia absoluta acumulada, y después vamos a tener una frecuencia, pero con la F mayúscula, la relativa acumulada. ¿Cómo se calculan cada una de ellas? Bien, sumando o acumulando. Pero en esa construcción hay que tener en cuenta una cosita. La primera frecuencia acumulada, la primera, la N mayúscula sub I, ¿qué dice el subíndice? Me pregunta un alumno acá, ¿qué dice el subíndice de los últimos términos? ¿Está bien? De las segundas fórmulas. Bueno, ahora les digo qué dice el subíndice de todo, porque si no... Fíjense, acá dice, N sub I es igual a N1, N2, NR o NM. Es decir, la suma de todas las frecuencias absolutas. Entonces lo que les estaba diciendo recién, la primera frecuencia acumulada en la primera posición va a ser igual
a la primera frecuencia absoluta. La primera acumulada va a ser igual a la primera absoluta. ¿Por qué? Porque estoy considerando que la variable en la posición anterior a la primera tiene frecuencia 0. Entonces asumo que la primera acumulada, arranca igualita que la primera frecuencia absoluta. A partir de ahí, la n sub 2 es la suma de la 1 y la 2. La n sub 3 es la suma de la 1, de la 2 y la 3. Y así hasta llegar a la última, la n sub m, digámosle, es la suma de todas. Que si es la suma de todas, fíjense, es lo mismo que decir que es el tamaño de la muestra. Lo mismo pasa, idéntico razonamiento, por eso está puesto todo acá, idéntico razonamiento con la frecuencia relativa acumulada. Acuérdense que la relativa no es una cantidad, sino que es una proporción. Y lo que voy a ir sumando son las proporciones. Entonces, tengo que está simbolizada con una H mayúscula, y que va a ir sumando las distintas frecuencias relativas. Recordando de idéntica manera que recién, que la primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la primera frecuencia relativa simple, y las otras las voy a ir obteniendo sumando. Obteniendo como última frecuencia relativa acumulada, obvio, el valor 1, porque si se acuerdan que la suma de todas me daba 1, el último valor de esa frecuencia va a ser 1. Ahora lo hacemos numéricamente para que lo interpreten bien. Como siempre les digo, todo este material está dentro de nuestros módulos, de nuestros apuntes, y cada concepto dado en los apuntes tiene un ejemplo numérico abajo. Por eso siempre les digo, revisen también ese material. Yo lo que estoy haciendo acá son pequeños recortes para ir siguiendo con los conceptos más significativos. Entonces, vamos a esto. Tengo 4 frecuencias. La absoluta, la relativa, la absoluta acumulada, la relativa acumulada. Bien, ya sabemos que las absolutas son cantidades y las relativas son proporciones. Bien, todas esas acompañan a la variable. Vamos sacando como conceptos claros. Bien, vamos a un ejemplo numérico ahora. Voy a tomar este pequeño ejemplo, y usted me va a decir, profe, se va a poner a hacer una tabla para 30 valores, y si la verdad que no tendría mucho sentido. Simplemente tomo un conjunto de datos pequeñitos para explicar procedimiento, ¿sí? Porque con 30 valores, por ahí con una explicación literal, con un informe literal es suficiente. No hace falta que me ponga a hacer grandes procesamientos y gráficos y tablas y demás. Entonces, repito, a los fines de explicar solamente cómo se construye una tabla, he tomado un conjunto de datos pequeños. Bien. Parece ser que este conjunto de datos pequeños viene de calificaciones, ¿sí? Hay 30 alumnos a los cuales les pregunté cuál fue su calificación, no sé, del examen final de matemática, recogí estos datos y voy a armar mi tabla. Esto sería el proceso manual. Si ustedes lo hacen automático, es como que van a subir al InfoStat la base de datos, y seguramente con una opcioncita y alguno que otro parámetro de carga, les devuelve la tablita armada y hermosa. ¿Está bien? Entonces ustedes chochos y felices. Pero está bueno saber qué es lo que hace, cómo se construye para interpretar después la información. Voy a armar mi tabla para variable en lista. Fíjense en que acá están los valores. Yo recién les dije, tengan en cuenta que estoy trabajando con los valores y hice una diferencia. Observados y no posibles. Porque las calificaciones, como valores posibles, ¿qué sería? Del 1 al 10. O en última, le puedo meter hasta un 0. Del 0 al 10. ¿Está bien? Esos serían los valores posibles de la variable. Pero parece ser que en este grupo de alumnos yo observé, fui, recogí, traje estos valores, y no está ni el 8, ni el 9, ni el 10. Solo observé estos valores. Entonces, estas tablas de distribuciones de frecuencias se hacen para los valores observados de la variable. Lo que fui, relevé y traje.
¿Qué puse uno debajo del otro? Por eso se llama variable en lista. Puse los distintos valores que se me presentaron. Entonces vengo acá y miro, el 1 se presentó, lo pongo. ¿Quién más? El 2 lo puse, el 3, el 4 y así. Los distintos valores de la variable los puse en lista. Como verán, y repito, no se presentó el 8, no hay 9 y no hay 10. Bien. Vamos a la primera frecuencia que va a acompañar a esta variable. A la variable generalmente la simbolizamos con una y sub i, como digo yo, la y sub i. La frecuencia absoluta, que dijimos que se simbolizaba como n sub i, dijimos recién que era la cantidad de veces que se presentaba el valor de la variable. Esa fue nuestra definición. La cantidad de veces que se presentaba. Bueno, miremos. ¿Cuántas veces se presentó el 1? Parece ser que acá está, lo voy a tachar, el 1. Una vez se presentó el 1. Vamos con el 2. Voy a hacer otro tipo de tacha. Ahí tenemos 1, acá tenemos 2, y acá tenemos 3. Entonces, 3 veces se presentó el valor de la variable 2. Y así voy a ir como construyendo, si lo tuviera que hacer manualmente, haciendo lo que se llama una prueba de escritorio y viendo cuántos valores, ¿sí?, hay por cada uno de los valores de la variable. Teniendo presente que si yo sumo todos estos, me va a dar el tamaño de la muestra que dijimos que eran 30. ¿Está bien? Bien. Esto, por supuesto, si yo presento la serie así en un software, y como les digo, mediante algunas ventanitas que les va a dar el software, ustedes van definiendo algunos parámetros iniciales que necesito, me va a devolver esta tabla, me va a presentar la variable en lista, y me va a sumar por cada uno de estos valores de la variable esa cantidad. Teniendo en cuenta, como les digo, que la sumatoria tiene que ser igual a la cantidad de elementos observados, 30. ¿Qué otra cosa decía que verificara? Que cada uno de estos siempre es menor a ese 30. Fíjense, el 1 es menor a 30, el 5 es menor a 30, ese era uno de los puntos de verificación, ¿no? Cada valor observado, cada frecuencia absoluta es menor al tamaño de la muestra, la sumatoria de todos me tenía que dar el tamaño de la muestra, y siempre estos valores habíamos dicho que podía ser 0 o más de 0, pero nunca negativo. Bien, primero vamos a aprender a calcularla, después vamos a decir para qué nos sirve, ¿sí? Porque para qué me pongo a hacer todo esto me tiene que dar algún tipo de ayuda, ¿no?, en el análisis estadístico. Ya hicimos la frecuencia absoluta. Ahora le voy a agregar otra columnita, acá abajo en el pie, otra columna que es la frecuencia relativa, y que la habíamos simbolizado con h sub i. La frecuencia relativa dijimos que era una proporción, era un cociente, que se calculaba ¿con quién? Con la frecuencia absoluta, en cada valor de la variable, dividido, habíamos dicho, el tamaño de la muestra. Entonces hacíamos 1 dividido 30. 3 dividido 30, que es lo que tienen acá, ¿sí? ¿Lo pueden expresar en términos de fracción? Sí. ¿Lo pueden expresar como decimal? Yo prefiero siempre, porque por ahí la fracción meten la pata, ponen el numerador más grande que el denominador y termina siendo nunca una proporción eso. En cambio, cuando hacen el cociente, aparte el software se los devuelve con decimales, cuando hacen el cociente les sale la proporción definida en términos, como les digo, expresada en decimales. Entonces, esta sería la frecuencia relativa, que la construí a partir de ese cociente. Frecuencia absoluta sobre tamaño de la muestra. ¿Qué habíamos dicho? Que cada una de ellas siempre era mayor a 0, menor o igual a 1, está perfecto, y que la sumatoria de todos ellos, si sumo todo, me tiene que dar 1. Acá lo tienen, ¿sí? Si me pongo a sumar todas esas fracciones de igual denominador, por supuesto me termina dando 30 sobre 30, que es 1. Entonces ya tengo la frecuencia absoluta y ya tengo la frecuencia relativa. Vamos ahora a otra, que es la frecuencia acumulada. Teníamos dos acumuladas, acá le he calculado una, como para que tengamos
en el ejercicio, por lo menos estas tres, y vayamos a respondernos estas preguntas. La frecuencia acumulada, en este caso vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, que la habíamos simbolizado con una NI mayúscula, o con una F mayúscula, sí, absoluta. ¿Cómo la construíamos? ¿Se acuerdan que les dije que era acumulada? Entonces, al ser acumulada, voy sumando los valores de la frecuencia absoluta. Ahora sumar el último más el nuevo que te den, y ahí te da el nuevo del segundo. Y así Bien, vas. y acuérdense en que una de las condiciones que era que la primera tenía que ser igual. Uy, alguien me está preguntando algo acá. Si lo hacemos con decimales, ¿consideramos dos lugares después de la coma o eso no nos importa? Bien, me está preguntando si la frecuencia relativa, un compañero acá, esta que está acá abajo, la trabaja con 2 o 3 decimales. Yo le sugiero 3 decimales, ¿está bien? Siempre que lo trabajen. Y a veces cuando sumo me termina dando 0,999, bueno, le puedo poner en el tercer decimal algún elementito más, un dígito más que haga que me termine redondeando a 1. Pero siempre en estadística trabajen con 3 decimales y cuando veamos probabilidad con 4 decimales. ¿Sí? La precisión es importante. Así que en ese caso, háganlo con 3. ¿Consideramos dos lugares después de la coma? Eso no importa. Sí, sí importa. Bien. Lo que decía el compañero, vamos con la absoluta acumulada. Les había dicho que la primera posición de la frecuencia absoluta, en este caso era 1, y la acumulada también va a ser 1, y les dije recién por qué, porque yo voy a considerar que la calificación, no sé, el otro valor posible de la variable no tiene frecuencia, por lo tanto, si voy sumando me da la primera posición 1. Y a partir de ahí voy a ir sumando, acuérdense, la segunda frecuencia absoluta era, acumulada, era la suma de la primera y la segunda de las absolutas, la tercera es la primera, la segunda y la tercera de las absolutas, y así. Y otro proceso es de esta manera, ¿no? Yo voy diciendo 1 más 3, 4, más 5, 9, y así voy sumando y calculando esta nueva frecuencia que para algo nos tiene que servir. Como siempre digo, ¿para qué me hacen hacer todo esto si después no le encuentro utilidad? Sí tiene utilidad. La primera utilidad de las tablas, como siempre les digo, es resumir la información. Imagínense 50.000 datos todos dispersos, acá los tengo organizados, trabajados, un poquito procesados, que me van a ayudar a interpretar cosas. Estas tablas son muy útiles para el que está investigando, entonces hay cierta temática que quiere venir a mirar, y esa mirada le tiene que dar cierta información. Como por ejemplo, se me ocurrió hacer estas 4 preguntitas, ¿no? Entonces yo digo, construir la tabla, ya la construí. Hemos hecho en este caso la absoluta, la relativa y la absoluta acumulada. Nos estaría faltando la otra, ¿no? Y si alguien quiere saber cuántos alumnos tienen nota inferior a 5, ¿cuántos? Cuando me dice cuántos, estoy hablando de una cantidad. Y si es una cantidad, tiene que ser o la frecuencia absoluta o la absoluta acumulada. Ahí tengo que mirar. ¿Cuántos alumnos tienen nota inferior a 5? No me está considerando el 5. Quiere decir que me está diciendo del 4 o menos, ¿sí? No estaríamos tocando el 5, entonces estaríamos diciendo que de 4 o menos, Sería 15, ¿no? claro, ¿cuántos alumnos tienen nota inferior a 5? Son 15. 15 alumnos tienen 4 o menos. Ahí estaría contestando yo esa pregunta. Si me dice qué porcentaje de alumnos tiene nota 4, no me está pidiendo una proporción, pero yo sé que con la proporción me ayuda a calcular el porcentaje. Entonces me voy a ir a la tablita de las proporciones, a la columna de las proporciones. Tiene nota 4, exactamente 4. Entonces exactamente 4, miro acá, esta sería mi proporción, 6 sobre 30, ¿sí? Esa es la proporción. Multiplico por 100 y me va a dar el porcentaje de alumnos que tienen nota 4. Si me pregunta, ¿cuántos alumnos tienen nota 6? ¿Cuántos? Otra vez una cantidad, me vengo a la frecuencia absoluta. ¿Qué hice? Ahí está.
Si me está pidiendo cuántos alumnos, no me está acumulando como la primera pregunta, me está diciendo exacto, cuántos alumnos tienen nota 6, entonces me voy a la tabla donde encuentro la frecuencia absoluta, exactamente 6, ¿cuántos alumnos tienen nota 6? 4 alumnos. 4 alumnos tienen nota exactamente 6. ¿Está bien? Y si me dice, ¿qué porcentaje de alumnos tienen nota superior o igual a 4? Porcentaje, me voy de nuevo, porque no tengo acá justo la de la frecuencia relativa acumulada, pero puedo trabajar tranquilamente con esta, y digo, nota superior o igual a 4, quiere decir que estoy analizando desde acá para allá, para abajo, digamos, superior a 4, 4, 5, 6, 7, ¿qué nota, qué porcentaje, perdón, de alumnos tienen nota? Puedo sumar todas Y estas después lo multiplica proporciones, por 100. y después lo multiplico por 100. Exactamente. Porcentaje hace sí. Cuando hablo de proporción, me pregunta que un alumno, ¿porcentaje hace referencia relativa? Claro, porque primero saco la relativa, ¿sí? Que es una proporción, y después lo multiplico por 100 y me da los porcentajes. Exactamente. Muy bien. Entonces fíjense, ¿para qué construí esta tabla? O cuando hago el software, ¿por qué el software me construye tablas? Porque de alguna manera me permite no solamente sintetizar la información, sino rápidamente interpretarla, ¿no? Y a partir de estas interpretaciones, que a veces, bueno, hay gente que le gusta interpretar cosas numéricas, también, si no, estas tablas nos sirven para armar buenos gráficos, que es más la tendencia que hay últimamente, ¿no? La mirada de los gráficos, las gráficas me están dando mucha información y de manera todavía aún más simple que la interpretación de datos, ¿no? A veces tableros de comando, cubos de decisión, todo eso es el análisis de los datos presentados de alguna manera que me ofrecen ese dato procesado para tomar, como siempre les digo, decisiones o tomar conclusiones, generar conclusiones. Bien, entonces acá vimos para una variable en lista las 4 frecuencias básicas con las que estamos trabajando. Pero yo también les dije que la variable, vámonos, ahí estamos, que la variable, bien, me están pidiendo que repita el último punto del porcentaje de nota superior a 4. Dice porcentaje. O sea que ya sabemos que tenemos que ir a mirar la columna de las frecuencias relativas, porque a partir de la relativa después multiplico, ¿sí? Para calcular el porcentaje. Bien, entonces voy a mirar esta columna. Como me está pidiendo superior o igual a 4, voy a venir a mirar la variable para los valores 4, 5, 6, o sea, los superiores, ¿sí? Los chicos que se sacaron nota más de 4, eso es lo que me está diciendo acá, superior o igual a 4. Entonces, ¿qué hago? Voy a sumar la frecuencia relativa de esta posición, le voy a sumar la otra, la del 5, la del 6 y la del 7. Sumo las 4, perdón, son 4. Sumo las 4, me da una proporción, esa suma me da una proporción, y después lo multiplico por 100 y me da el porcentaje. O sea que ustedes tienen acá 6, 12, 13, 13, 17, 18, 19, 20, 21 me está sumando esto, ¿no? 4, 8, 7, 14, 15, sí. Y lo dividen en 30 y me da una proporción. Lo multiplican por 100 y me va a dar el porcentaje de alumnos que tienen nota superior o igual a 4. De 4 a más. ¿Sí? Ok. Dice acá, alguien calculó que le da el 70%. Sí, por eso sumen. Como tienen igual denominador, sumen todos los numeradores, ok, y después lo multiplican por 100. Exactamente. Esto sería la construcción manual, como siempre les digo, me gusta que sepan de dónde sale, ¿no? Ahora cuando veamos un ejercicio hecho por el InfoStat, van a decir, profe, el InfoStat me hace todo. Sí, me hace todo, pero está bueno saber, porque después cuando rinden la materia, o cuando se les pide interpretaciones, está bueno saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Es fundamental.
Bien, vamos a otra explicación ahora un poquitito más elaborada, que es cuando la variable la tengo en intervalos. Recién hicimos la tablita, fíjense en cómo difiere esta con respecto a la anterior. Acá teníamos la variable y teníamos un valorcito debajo del otro. Por eso yo le llamaba la variable en lista, enlistada, una debajo de la otra. En este caso, lo que hacemos es la variable en intervalos. Bien. Entonces ahí me tengo que preguntar cuándo trabajo con una y cuándo trabajo con otra. Les dije hace un rato que la forma de trabajo en intervalos en lista era independiente del tipo de variable. Yo puedo tener una variable discreta, trabajada en lista o en intervalo, como les dije, y una continua en lista o en intervalo. Voy a un ejemplo para que me entiendan mejor. Yo puedo trabajar las notas de calificaciones así, una debajo de la otra, 1, 2, 3, 4, 5, como vimos recién, o puedo trabajar las notas en intervalos, y decir, de 0 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Entonces ahí vamos a la explicación esta de quién decide eso. Y eso lo decide el investigador, porque es lo que él quiere observar en estas tablas que están resumiendo la información. Entonces yo prefiero presentarlas en intervalo, me las rebusco para armar intervalos. Prefiero trabajarla en lista, lo trabajo en lista. ¿Cuál es la mejor? Bien, si tengo la base de datos y cuento con recursos automatizados que me facilitan la vida, a diferencia de años atrás, siempre es mejor trabajar la variable pura, en lista, ¿sí? Y no agruparla. Si voy a trabajar agrupamientos, ¿qué es mejor? ¿Intervalos pequeños o intervalos grandes? Intervalos pequeños, porque el intervalo grande hace que se pierda mucha información. Claro, porque no sería tan exacto. Claro. Acá me pregunta alguien, si cada nota se repetía una sola vez, entonces no valía la pena usarla en lista, se usaba en intervalos. Si cada nota se repite una sola vez. Si cada nota se repite una sola vez, es decir, como tenemos el 1 una sola vez, el 2, tenemos una distribución uniforme ahí. Yo lo que les quiero decir es que hay que hacer un estudio, no es tan así, yo se lo estoy simplificando, pero no es tan así como, bueno, me voy por este camino o aquel. Primero hay que pararse bien en la variable, ¿sí? Identificarla bien, cuando la fui y la recolecté, hacer una mirada del tipo de variable que recolecté, más o menos la variedad de los datos que se presentaron, y tiene mucho que ver con lo que necesita el investigador, como yo digo. Si yo tengo una persona que trabaja, no sé, en nutrición, y le interesa saber el comportamiento en kilos, ¿sí?, de las personas, y a lo mejor dice, che, no, a mí me conviene decir que entre 20 y 45 kilos es una persona de muy bajo peso, entre 50 y 70 kilos es una persona que está dentro de los parámetros normales, y más de 70 está excedido, y más de 200 sobrepeso. Bueno, ese investigador hace esa propuesta de armar intervalos porque esa armada de intervalos le es significativa para la persona. Otro ejemplo más simple, la cátedra de estadística. Si yo me tengo que poner a ver resultados académicos, a mí me conviene hacer un intervalo que diga, entre 0 y 4, sin contar el 4, son alumnos que no alcanzaron nada con la cátedra. De 4 a 6 son estudiantes que alcanzaron la regularidad. De 6 a 8 las promociones prácticas, y de 8 a 10 las aprobaciones directas. ¿Es lo mismo que yo estoy pidiendo cátedra de estadística con lo que pide sistema operativo? No, porque a lo mejor el sistema operativo dice, a mí me interesa de 0 a 6, que son los que no aprobaron, sin contar el 6, y de 6 a 10, que son los que aprobaron. Su interés se centró en dos intervalos que le dice o el aprobado o el desaprobado. Mi interés se centró en armar 4 intervalos, y si se dieron cuenta, tengo intervalos de distinta amplitud. Entonces, ¿quién elige eso después de hacer un análisis de la variable, como les digo, y mirar un poco los datos que se fueron recolectados, y los datos observados y demás? El investigador. Bien. Pero existe un método, que es el que les voy a enseñar ahora, y que es el que hace a veces el software. Existe un método de armado de intervalos de manera automática, todos de la misma amplitud,
¿sí? Respetando una serie de pasos, digamos. ¿Sí? Si yo ahora les dijera a todos ustedes, ármenme en intervalo, y cada uno de ustedes me arma un intervalo distinto, sería como medio complicado después corregir y demás. Entonces les vamos a enseñar un procedimiento en el cual todo el mundo vamos a hacer lo mismo y vamos a llegar al mismo armado de cantidad de intervalos, con la misma amplitud de intervalo y demás. Pero que les quede claro que hay como distintas alternativas o caminos a seguir para armar estas tablas. Y en relación a que si yo recién les dije, chicos, la prioridad es que la variable sea pura, entonces me van a decir, ¿para qué me explica, profe, entonces lo de los intervalos? Bueno, les explico lo de los intervalos porque se puede presentar el estudio, como les digo, en función de las necesidades del investigador, y porque estas tablas en intervalos siempre están muy bien representadas gráficamente, ¿sí? Para el cálculo de medidas y demás es conveniente trabajar la variable pura. Pero si yo tengo armada una tabla por intervalos y la complemento con un buen gráfico, siempre es muy fácil la interpretación del comportamiento de esos datos. Bien, entonces tenemos el ejemplito acá en la base que dice cómo quedaría un intervalito. Fíjense en cómo se presenta. Hay un límite inferior y un límite superior, ¿ven? Y sub i menos 1 guión y sub i. No es una resta eso, es una simbología. Límite inferior de un intervalo, límite superior. Acá aparece un concepto que se llama marca de clase, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, y después acá aparecen las mismas frecuencias con las que estuvimos trabajando en la variable en lista. Mismo concepto, misma simbología, misma interpretación. Nada más que ahora con una variable que está trabajada, como les digo, en intervalos. Bien, ¿cómo construir esta tabla? Es lo que vamos a meternos ahora. Entonces, para la construcción, como dice acá, de tabla, necesito que veamos, previo al armado de tabla, algunos conceptos. El primero, ¿a qué le llamamos intervalo o clase? Justamente, este intervalo se lo denomina, y ustedes lo van a leer en el material o en cualquier autor, se lo denomina intervalos de clases o clases, que son los valores que están representados por dos límites, un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Y que generalmente se expresan con la y sub i menos 1, y sub i, la variable y. ¿Qué otro concepto es importante que sepamos? Que estos intervalos tienen una amplitud, un ancho que yo voy a definir, o voy a calcular, mejor dicho, ¿sí? Está dada esa amplitud, como dice acá, por la diferencia entre esos valores, ¿sí? Si esto va de 2 a 6, con restar el límite superior al límite inferior, me está dando la amplitud esa del intervalo. Y otro concepto importante que necesitamos tener en claro antes de construir estas tablas es la palabra recorrido o rango, ¿sí? El recorrido de la serie también es la diferencia entre el valor más pequeñito del conjunto de datos y el valor más grande. A eso se llama recorrido o rango. ¿Desde dónde va mi conjunto de datos? ¿Cuál es el valor más pequeño y cuál es el valor más grande? Con estas tres cositas, teniéndolas en claro, vamos a ir ahora al paso a paso para construir la tabla. ¿Está bien? Entonces ya sabemos lo que es un intervalo, sabemos que todo intervalo tiene una amplitud y que existe un rango en el conjunto de datos. Lo vamos a ir haciendo a través de, vamos a poner esto acá, lo vamos a ir haciendo a través de un ejemplo, porque es más fácil la interpretación. Entonces tenemos 50 alumnos, otra vez lo mismo, ¿no? Ejemplos pequeñitos a los fines de explicar procedimientos. Tenemos un grupo de 50 alumnos que tiene que ver, como dice acá, con puntajes también de una prueba, ¿no? Entonces hubo alumnos que se sacaron 61 puntos, 77, 80, y están todos desordenados, no están ordenados, por lo tanto voy a tener que hacer una mirada para hacer los primeros cálculos. Los puedo ordenar, como dice acá, y los voy a armar en intervalos. ¿Cuántos intervalos? Se lo vamos a decir nosotros, ¿sí? Cuando tengamos que analizar un caso
o cuando ustedes hagan ejercicios de la guía, fíjense en que les dice, arme tantos intervalos, para que todos hagamos lo mismo, siempre uno les define esa cantidad. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Mirar cuál es el mayor valor de la serie de datos y cuál es el menor. Parece ser que el más chiquito es el 61 que está acá, y el más grandote, si los miramos a todos, es el 88 que está ahí, ¿sí? El dato más alto y el dato más pequeño. ¿Para qué? Para, como les dije recién, calcular el rango o recorrido, que se calcula como, dijimos, la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. El recorrido de esa serie me da que es de 27. Entonces, ya sé cuál es el rango recorrido, que acá se los vuelvo a poner para que lo tengamos presente y lo recordemos. Vamos al otro concepto que les dije, amplitud del intervalo. ¿Cómo vamos a calcular la amplitud del intervalo? Se calcula con una expresión, una pequeña fórmula, ¿sí? Simbólicamente la amplitud se simboliza con la letra C, amplitud del intervalo, C, y se calcula como un cociente entre ese recorrido o rango que definimos recién, dividido la cantidad de intervalos que nosotros les propongamos. ¿Está bien? Entonces, como dice acá, si quisiéramos formar 6 intervalos, voy a definir el recorrido, voy a tomar el recorrido que ya tenía, que era 27, y voy a hacer el cálculo, me queda 27 dividido 6, y me da 4,5. Quiere decir que la amplitud del intervalo va a ir desde el límite inferior al límite superior, 4,5 va a ser esa amplitud. Uy, qué odioso es armar intervalos expresados en decimales, en donde voy a tener que, arranco desde acá y más 4,5, entonces, ¿qué hace la estadística? Dice, si yo amplío un poquito ese intervalo y lo trabajo con un valor entero, primero simplifico un poco el cálculo, y segundo, me aseguro que los valores más extremos de la serie me queden adentro de algún intervalo. No vaya a ser cosa que, siendo tan exacto, con este 4,5, alguno de los extremos me quede medio afuera del intervalo. Entonces, amplío la serie hacia los extremos, límite inferior y límite superior, para que todos los elementos observados me caigan dentro de algún intervalo. Por eso es que se utiliza esta regla. Ustedes van a leer seguramente en el material o en cualquier autor que esta regla se aplica y se lleva a un número inmediato superior divisible por 2, pero es muchísimo. Si yo lo llevara a 6 acá, ¿sí? Si yo lo llevara a 6, ampliaría tanto la serie que me quedarían un montón de valores que no tienen sentido porque no se van a presentar. Entonces, lo vamos a hacer así. Cada vez que les dé un valor así en términos de decimales, lo van a llevar al entero superior. Por lo tanto, la amplitud ahora va a ser más fácil, va a ir de 5 en 5, ¿está bien? Entonces, vamos a calcular nuestro nuevo recorrido, porque antes nuestro recorrido era 27. Ahora, si la amplitud es de 5 en 5, multiplico 5 por 6, me da 30, quiere decir que el rango nuevo recorrido es 30, a diferencia de 27 que tenía antes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ampliando 3. ¿Sí? La diferencia entre 30 y 27 es 3. Entonces, digo, bueno, lo voy a distribuir para el límite inferior de la serie y el límite superior de la serie. Por lo que me lleva, fíjense, a comenzar a definir los intervalos, que sabemos que son 6. Habíamos dicho que armemos 6 intervalos. El valor más chiquito de la serie era 61, ¿sí? Pero yo digo, lo voy a comenzar de 60, ahí es donde lo estoy ampliando en 1, hacia el límite inferior. 5 de amplitud, 60, 65, 65, 70, y así, hasta llegar al último, que fíjense, el valor mayor era 88, pero yo
le puse los otros dos. Acuérdense que la diferencia entre el rango y el otro rango era de 3, puse 1 en el límite inferior, 2 en el límite superior, y de alguna manera me aseguré que amplié la serie y que todos los valores realmente observados estén cayendo dentro de algún intervalo. Ustedes me dirán, ¿por qué, profe, dice 65 y 65? ¿A dónde lo considero? Bueno, hemos tomado como regla que vamos a trabajar cerrado a la izquierda, por eso pongo un corchete, ¿sí? Y abierto a la derecha. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a contar desde 60, que lo va a incluir acá, valores observados 60, 61, 62, hasta el 64, y el 65 se va a considerar en el segundo intervalo. Cerrado a la izquierda, abierto a la derecha, siempre cerrado a la izquierda, abierto. Imagínense si hubiésemos terminado acá la amplitud del intervalo en 88, ese valor observado 88 no lo hubiésemos podido poner acá, entonces lo hubiésemos perdido. Es por eso que yo les decía que hemos ampliado un poquito la serie para asegurarnos que todos los valores observados caigan dentro de los intervalos. ¿Y cómo completo esta tablita? Bueno, con las frecuencias, ustedes saben que la más común es la frecuencia absoluta, entonces me voy y me fijo en la basecita de datos que tengo acá, 60 a 65, sin tocar el 65, ¿cuántos tengo? Entonces miro, el 61 estaría, el 63, el 63, el 62, el 64. 1, 2, 3, 4, 5. Parece que encontré 5 valores observados, 5 valores observados que pertenecen al intervalo que yo definí entre 60 y 65. ¿Está bien? Entonces, a ver, retomemos para que no parezca que esto es muy complicado. Son 3 cosas o 3 pasos que tengo que tener en cuenta. Primero, calcular el rango de la serie. Es decir, desde dónde va el valor más pequeño del conjunto de datos y el más grande. Me dio un rango de 27. Ese rango me ayuda a calcular la amplitud de los intervalos. El rango dividido la cantidad de intervalos que se lo proponemos nosotros me da 4,5. Imagínense si hubiésemos empezado acá, a armar 61, porque era el valor más chiquito, más 4,5, me termina dando en decimales, más 4,5, ¿está bien? Me quedaba un poco como más complicado de interpretar a la variable. Entonces, ¿qué hace la estadística? Dice, bueno, si te da la amplitud del intervalo en términos de decimales, amplíala un poquito a esa amplitud, amplíala, llévala a un valor entero para que sea más simple su construcción, y no estás perdiendo información. Al contrario, te estás asegurando de que todos los valores van a caer dentro de algún intervalo. Entonces, el tercer paso, el primero fue el del rango, el segundo fue el de la amplitud, el tercer paso que hacemos es encontrar un nuevo recorrido, que le llamamos recorrido tilde, un nuevo recorrido, que lo único que hace es definir cuánto lo amplié. Entonces, si ahora la amplitud es 5 y los intervalos son 6, 6 por 5, 30, y ahí yo definí mi nuevo recorrido, que es mayor que el recorrido inicial. ¿Cuánto mayor? 3 puntos, que los voy a distribuir a gusto y placer. Yo lo distribuí 1 para el inferior, 2 para el superior. ¿Podría haber sido al revés? Si quieren hacer 2 para el inferior y 1 para el superior, no importa. Si tengo valores pares, pueden ser 2 y 2, como ustedes quieran, eso no hay problema, no va a cambiar. Yo hice 1 para el límite inferior de la serie y 1 para el límite superior. 2, perdón, para el límite superior. Y ahí ya me puse a construir. Con todos los 3 cálculos que hice previo, recorrido, amplitud y recorrido ampliado, dije, bueno, ahora voy a empezar a armar mis intervalos. ¿Cuántos intervalos tengo que hacer? Dijimos que eran 6. 6. ¿Desde dónde arranco? Bueno,
el número más chiquitito era 61, pero yo voy a empezar de un valorcito antes. Y voy a ir armando cada 5, que era la amplitud, hasta llegar al último valor que me definan los 6 intervalos. Teniendo presente esto, ¿no? De que son cerrados a la izquierda, abiertos a la derecha. Y voy a empezar, como cualquier tabla de distribuciones de frecuencia, a completar las 4 frecuencias que les dije yo, que son tal cual las que ya hemos visto. Ahí estamos. Las 4 frecuencias, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. La misma forma de calcular, ¿sí? Acá me dice la cantidad de valores que se presentan dentro de ese intervalo. Acá me está hablando de la proporción, ¿sí? De la proporción de valores que pertenecen a ese intervalo. La acumulada, como ya fuimos viendo, cómo la íbamos sumando, y la relativa acumulada que se hace en función de la relativa. Exactamente igual. ¿En qué me ayuda esto? Como les decía, me ayuda en interpretaciones y me ayuda en la construcción de gráficas. Si yo tuviera que interpretar esto, ¿qué puedo decir acá? Que hay 12 estudiantes, ¿sí? De la cantidad de estudiantes observados, que se sacaron nota entre 75 y menos de 80. ¿Sí? Ojo con eso. No está considerando este valor porque lo considera en el intervalo superior. Hay 5 estudiantes que tienen nota entre 65 y menos de 70. Y si yo me pongo a calcular las otras frecuencias, bueno, si es acumulada, podré ir también acumulando hasta cierto intervalo, ¿no? Tal cual como hicimos el análisis para la variable en lista, la puedo ir haciendo también para la de intervalos. Bueno, no generé ninguna pregunta. Uy, ¿qué pasó? Yo, Espero que profe, le estén quería preguntar juntos. algo, Sí, por justo. favor, porque ayer me bombardearon una pregunta y ustedes están Si el calladitos. rango hubiera sido 25 y se toma 5 de intervalo, entonces 5 de amplitud, no haría falta ampliarlo, ¿verdad? En ese caso. Sí, no haría falta, pero fíjate que no vaya a ser cosa que algún valor en los extremos superiores no caigan dentro del intervalo. ¿Está bien? Eso es lo importante. Todos los valores observados tienen que caer en 1. Si te da muy exacto, bueno, cerralo, vas a tener que cerrarlo en el extremo superior, como para que ese último valor esté Claro, lo comprendido sea dentro tomado, del digamos. intervalo. Claro. Todo eso se puede anotar en la base de una tabla, uno pone, acuérdense que toda tabla y todo gráfico tiene referencias, ¿no? Uno pone el título, uno pone la fuente, y si vas a trabajar con intervalos abiertos o cerrados también, uno explica cerrado por izquierda, abierto por derecha, o el límite superior cerrado, entonces uno explica para que nos quedemos tranquilos de que todos los valores observados fueron incorporados en alguno de los intervalos. Sí. Bien. Augusto, pregunte. Profe, nunca puede ser que te quede como un intervalo menor a los otros, ¿no? Por ejemplo, que sean 29 datos y yo lo haga de a 5 y el último me quede de 4. ¿Eso no puede pasar o sí? No, generalmente uno lo agranda. En último, el último, si querés que te entre algún valor, lo agranda, pero no de menos. No, no. Ah, ok, ok. No, no. Lo que sí puede pasar, que hablamos hace un rato, que una tabla de intervalos pueden tener intervalos. En este caso, el procedimiento es para intervalos todos de la misma amplitud. Lo que estamos haciendo es intervalos de la misma amplitud. Pero si un investigador no quiere aplicar este método y quiere hacer el propio, como les decía, se pueden terminar definiendo intervalos de distintas amplitudes. Como les hablaba el de la cátedra, entre 0 y 4 tiene una amplitud, y después analizar de 6 a 8 tiene otra amplitud. Pero eso es a propósito, digamos, porque yo necesito leer la información de esa manera. Pero este procedimiento lo que busca es armar intervalos todos de idéntica amplitud. Sí. Bien. Entonces, sí, a ver qué hay por acá. Profe, o sea que el tema de elegir dónde es cerrado y dónde es abierto pasa por nuestra cuenta siempre y cuando lo dejemos claro. Sí, pero generalmente no es entre medio de los intervalos, generalmente puede ser en los extremos del intervalo, ¿está bien? Si no, tenés que tener una política para todos.
todos van a ser abiertos, cerrados a la izquierda y todos abiertos a la derecha, y a lo mejor el último, para que te quede algún valor, lo cambias. Pero no es que, este lo hago así, el otro lo hago así. ¿Está bien? Sí, exactamente. Bien. Dijimos que todas estas tablas venían acompañadas de gráficos. ¿Está bien? Entonces, ya hemos aprendido a hacer tablas para variable en lista y para variables que se presentan en lista, perdón, su forma de trabajo en lista, y otras en intervalos, independiente de la variable. Y tenemos también que si estamos trabajando con un atributo o una cualidad, ciertos gráficos especiales. Acá hay como una especie de compendio, cuadro, mapa, no, ¿cómo se llamaba esto? Cuadro sinóptico, ¿no? Acá están resumidas todos los gráficos que tienen en nuestro material, en nuestros módulos, que algunos van a trabajar conmigo, otros van a trabajar con Ana, y otros queda a la lectura de ustedes, ¿sí? Porque puede haber preguntitas, como siempre digo en el parcial, ¿sí? De la temática, no precisamente lo que se esté dando en clase. Acuérdense, el material obligatorio nos lleva a que hagamos una lectura. Les digo por qué. Por ejemplo, el diagrama de tallo y hoja. Yo no pierdo tiempo dando en eso, Ana por ahí puede hacer alguna referencia al diagrama de tallo y hoja, pero puede haber en el parcial una preguntita que diga, ¿cuándo utilizo el diagrama de tallo y hoja? Pero a lo mejor no lo hemos usado en la clase para darles explicaciones, porque no podemos abordar toda la temática. ¿Cuáles son los gráficos más importantes? Y algunos van a ver conmigo, como les decía, y otros con Ana. Acá tenemos gráficos lineales, ¿sí? Para agrupamiento en lista, gráficos de superficie, y gráficos especiales. Esas son como las grandes clasificaciones. Especiales son más bien para variables categóricas, o sea, acuérdense las cualitativas, las variables de tipo cualitativo. Y las gráficos más para variables de tipo numérica, tenemos los gráficos lineales y los gráficos de superficie. Bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo del gráfico de bastones, del acumulativo de frecuencia, y también algunos vamos a ver hoy de histograma, polígono, curva suave. Queda para Ana el de ojiva, y así nos vamos como complementando, ella en sus explicaciones y yo también en las construcciones. ¿Qué características presentan estos gráficos? Fíjense, acá les he puesto a la derecha en esta recuadrito celeste, con qué frecuencia de las que acabamos de calcular en las tablas trabajan esos gráficos. Acá dice, el de bastones trabaja con las frecuencias absolutas y relativas, y el acumulativo trabaja con las acumuladas, ¿está bien? Es como una referencia rápida para que sepan qué van en los ejes. Estos de superficie, los primeros tres trabajan con determinada frecuencia, los otros con otra frecuencia, las acumuladas. Pero son todas las frecuencias que hemos aprendido a calcular en las tablas de distribuciones de frecuencia de recién, ¿sí? Ahí es la vinculación entre la tabla y la construcción del gráfico. La variable con su frecuencia. Bien. Vamos con las más simples, y que las deben haber visto millones de veces en su secundario, usando el Excel en sus trabajos y demás, que son las gráficas para variables de tipo cualitativa, en donde el pastel, círculo radiado, torta, es como la estrella del análisis, ¿no? Siempre digo, todos los medios gráficos, televisivos y todo, siempre usan barra o torta, que es lo más fácil de entender. Entonces, ¿cuáles son los más vistos? Como les digo, diagrama de pastel, de barra de componentes de porcentajes, de barras agrupadas o acumuladas, ¿sí? No vamos a hacer mucho hincapié en la construcción de estos gráficos, porque ya ni se hacen manualmente, pero sí lo que quiero que tengan muy presente es que todo gráfico estadístico, de la misma manera que una tabla, necesita de tener cierta información en la presentación. No puedo poner un gráfico
con unos sectores y no sé de qué están hablando. ¿Está bien? Entonces, siempre un gráfico lleva un título, lleva una fuente y lleva una etiqueta, fundamental para el entendedor más simple. ¿Está bien? Un título que haga referencia a la temática. Una fuente para ver de dónde salió ese dato. Porque ustedes pueden hacer un gráfico con datos mentirosos, entonces viene del INDEC, viene de la cátedra, viene del estudio de campo tal, de la fecha tal. La fuente de datos es fundamental ponerla. El título, para entender lo que... Y lo otro que les digo, las etiquetas. Si esto me está marcando un 50%, me gustaría saber de qué, no que diga 50%. El 50% ya veo que es el 50%, pero ¿de qué? De gente que comió pollo con respecto a pescado, de gente que tuvo COVID con respecto al que no avisó. Siempre las etiquetas, los títulos y las fuentes son lo mínimo indispensable que debe tener un gráfico. De idéntica manera las tablas con títulos, con fuente y con rótulos en los encabezados de las tablas, ¿no? Saber qué medida estoy calculando. Bien. Ese es un gráfico muy simple. Otro que les decía muy utilizado, ese es el de torta, dijimos recién, y este es el de barras, que se puede presentar de distintas maneras. Fíjense, para una variable de tipo quali, ven, acá está expresada acá, la tienen a la variable en el eje vertical, y a las proporciones en el eje horizontal, o al revés, acá también tienen las variables en el eje vertical y acá tienen los porcentajes, o al revés, como les decía, la variable en el eje horizontal y una cantidad, un porcentaje, una proporción en el eje vertical. ¿Está bien? Es decir que acá estoy analizando lo que se llama el gráfico de barras porcentuales, simple, porque también existe el acumulativo, ¿no? En donde yo voy como acumulando en una barra distintas cantidades o distintos porcentajes. No nos detenemos mucho en la construcción, hagan alguna lectura, por las dudas falta algún datito más, pero bueno, acá les sintetiza básicamente para qué tipo de variable es y las distintas formas de presentación. Ahora vamos, estos son los para variable cualitativa. Mencioné dos, hay otros tantos. Cualitativa. Ahora vamos para una variable cuantitativa, numérica, que esto sí es importante de analizar, porque acá tenemos una tabla, fíjense, para una variable enlista. Entonces dijimos, toda tabla con una variable enlistada, en este caso está hablando de número de hijos, acá dice, es una variable de tipo discreta, ¿está bien? Una variable de tipo discreta que presenta el número de hijos, ningún hijo, un hijo, dos hijos, tres hijos, lo presenta en lista, y hemos aprendido a calcular un conjunto de medidas. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, les puse acá en particular, pero podría tener las dos acumuladas también. Pero como les dije recién, este gráfico que se llama gráfico de bastones, particularmente se construye con estas dos únicas frecuencias. Por eso es que les puse acá en esta, ¿ven? Gráficos lineales, gráfico de bastones, ¿con quién? Con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Está bien? Entonces, tenemos, ¿cómo lo vamos a construir? Con un eje de coordenadas cartesianas. En el eje horizontal vamos a poner la variable, por eso dice y sub i, los valores distintos de la variable, y en el eje vertical va a ir la frecuencia, que puede ser la frecuencia absoluta, como dice ahí, o puede ser la frecuencia relativa, cualquiera de las dos. Para 0, 1, entonces, ¿qué hago? Un bastoncito. Ahí me salió bárbaro. Este que está más largo no me va a salir. Para 1, 4. Y así voy construyendo, para 2, 3, para 3, 2, voy construyendo bastones. ¿Qué me está mostrando esta gráfica? Y bueno,
En forma gráfica me está diciendo que hay un pico acá, ¿no? Hay algo que a lo mejor tengo que prestar atención. Ah, mira, estas barritas son más bajas, acá parece que, ¿qué parece? Y bueno, haré un análisis en relación a este valor de la variable que decía que tenía familias que tenían un hijo. Parece que hay una mayor proporción de la gente que fue entrevistada que presenta que tiene un solo hijo. ¿Está bien? Si fuera proporción y si fuera cantidad, hay una mayor cantidad de familias entrevistadas que dicen que tienen un hijo. Entonces este gráfico, no se olviden, título, ejes, fuente, ¿sí? Título en relación a la temática, fuente de dónde se sacaron los datos, y rotulado los ejes en relación a si una frecuencia u otra frecuencia. Este se llama gráfico de bastones. Y se lo denomina gráfico, como dice acá, gráficos lineales, ¿sí? Porque son líneas. No hay superficie para analizar. Es para este valor de la variable un valor de frecuencia. Para este valor de la variable no estoy mirando lo que pasa entre el 2 y el 3. No se me van a presentar 2,5 hijos. O hay 2 hijos o hay 3 hijos. Por lo tanto, lo que acontezca acá entre estos valores no existen. ¿Está bien? Ese es un gráfico de bastones, gráfico lineal. El otro gráfico, para cuando trabajamos una variable en lista de tipo lineal, es uno que se llama acumulativo de frecuencias. Y si se llama acumulativo, significa que estoy trabajando con las frecuencias acumuladas. Una variable en lista, frecuencias acumuladas, que las calculé a partir de las frecuencias absolutas y relativas. Por lo tanto, mi gráfica va a tener también en el eje horizontal la variable, en el eje vertical la frecuencia, ya sea absoluta o relativa acumulada. Acá este gráfico tiene un pequeño error, ya lo voy a modificar y se lo voy a subir a la PPT en forma correcta, porque les acabo de decir que no me interesa lo que pasa entre el 1 y el 2. Por lo tanto, acá debería ser todo lineecitas de punto. Debe ser que tomé que otro tipo de gráfico que se llama acumulativo y lo pegué acá. Pero el acumulativo de frecuencia, lo que uno va acumulando es para los distintos valores de la variable, y entre el 1 y el 2, todo acá va lineecitas de punto. ¿Está bien? Queda como un escalón, pero la conexión entre uno y otro valor queda, como les digo, con línea intermitente. Entonces, lo voy construyendo también a partir de la tabla, para 0, 1, como dice acá, para 0, 1, para 1, 5, y así, y relleno con línea de punto, y estoy haciendo un análisis de que para 2 o menos, ¿se acuerdan lo que me decía este 8? Me decía que 8 de las familias entrevistadas tienen 2 o menos hijos. Ese era el análisis que se hacía con cada una de estas medidas. Y en forma gráfica es lo que me está demostrando. Título, fuente, ejes, es fundamental. Estos son gráficos lineales. Bien, pero también les hablé, a ver qué me preguntan por acá. El acumulativo de frecuencia es cuantitativo. El acumulativo de frecuencia. A ver, esperen. El acumulativo, claro, es un gráfico para una variable cuantitativa, numérica, ¿sí? Tanto el de bastones como el de acumulativo de frecuencia. Exactamente. Ok, no hay problema. ¿Qué más me ponen acá? Perfecto. Bueno, por ahí algún alumno se tuvo que retirar, no hay problema. Les decía, volvemos atrás un poquito. ¿En qué andamos? 10 menos cuarto. Andamos bien, vamos a llegar bárbaros. Acá. Estos son los dos que vimos recién, que son para datos cuantitativos, lo que me preguntaba recién el compañero. Sí, todo esto son para datos numéricos o cuantitativos. Acabamos de ver el de bastones y el acumulativo de frecuencia, ¿está bien?
Ahora vamos a ver alguno de estos se denominan gráficos de superficie. También una variable de tipo cuantitativa, ¿sí? Que se construye también a partir de las tablas, pero la representación tiene esta cosa diferente que es para un conjunto de datos, por eso se les dice que son de superficie. Ya no es para un valor puntual, sino para un conjuntito de datos que va a estar representado por un área. Entonces, los más importantes, el histograma, el polígono, la curva suave, la ojiva menor, la ojiva mayor, ¿sí? Y también el escalonado, son gráficos de este tipo. Este particularmente es muy utilizado y se llama histograma. ¿Está bien? Entonces dice acá, permite la representación de las frecuencias para variables cuantitativas. ¿Qué tipo de frecuencia? Ahí les puse yo en el resumen. NI o HI, es decir, para frecuencias absolutas o para frecuencias relativas. Vamos a armar como pequeñas barras, y cada barra va a representar justamente el comportamiento del conjunto de datos que está en estos intervalos, límite inferior, límite superior. Todo lo que acontece ahí adentro va a estar justamente pintado, por eso decimos que es un área, con una determinada frecuencia. Por eso es que lo construimos a partir de las tablas de distribuciones de frecuencia. ¿Qué va en el eje horizontal? Los intervalos. ¿Sí? Acuérdense que a un intervalo lo simbolizábamos como y sub i menos 1. Uy, esto está complicado de dibujar acá. Y sub i menos 1. Y ahí vamos a poner una i, rayita. Y y sub i. ¿Está bien? En el eje de las X, entonces, el intervalo. Que acá les marqué uno, por ejemplo. Límite inferior, límite superior. Acá hay otro. Fíjense en que todos los intervalos son de idéntica amplitud. Por eso todas las barritas tienen justamente la base, me está marcando la amplitud del intervalo, y todos tienen la misma escala. La altura de este rectángulo me lo da o la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Y lo pinto, como les decía, porque acá hay un conjunto de datos. Cuando yo trabajo en las tablas, los intervalos, estoy diciendo que hay 10 datos ahí adentro, 3 datos, es decir, datos que están ahí, ¿sí? Contenidos dentro de ese intervalo. ¿Qué me está diciendo este gráfico? También me está diciendo muchas cosas. Ahora vamos a ver en la próxima diapositiva cómo puedo interpretar. Pero me está diciendo muchas cosas. Fíjense en que acá hay un comportamiento un poco más bajo y de repente tengo 2 picos, o sea que aquel que aprende a interpretar gráficos rápidamente, yo puedo sacar alguna información de estos gráficos, ¿sí? Este se llama, dijimos, histograma. Fíjense, acá les presento 4 histogramas diferentes. Son todos histogramas, pero todos me están diciendo cosas, información muy precisa del conjunto de datos que están analizando. Por eso acá dice, ¿qué podemos ver en un histograma? Las variaciones, valores mínimos y máximos, de dónde vamos hasta dónde vamos, cuáles son los intervalos en donde hay mayor frecuencia, si hay simetría o asimetría, un concepto que vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con cómo se comporta ese conjunto de datos, ¿no? Si yo analizo este primero, sin meternos mucho en conceptos que todavía no hemos visto, yo podría hacer acá hasta una campanita de Gauss, ¿sí? Que es una curva suave, que se denomina, que se usa mucho en estadística, en donde estoy viendo que hay cierta simetría. Hay un pico y un comportamiento bastante parecido a partir de ese pico para valores menores y valores mayores. Este podría ser, en este momento, si yo conociera más de sus datos, les viera la cara, sobre todo muchos acá, yo podría decir, no sé, voy a analizar las edades de ustedes, y yo estoy segura que se va a presentar la distribución medio así, ¿no? En un pico. Salvo que haya algunos medios mayorcitos, yo podría decir que se está concentrando en una edad promedio de, no sé, 20, 22 años o menos, 20 años. ¿Está bien? Esta sería una distribución. Esta otra, fíjense, tiene otro comportamiento. ¿Ven? Tiene como
decir, hay un pico y una cola hacia la derecha. Quiere decir que acá, si bien hay un conjunto de datos bastante concentrado, se presentaron otros, como por ejemplo yo metida dentro de esa promedio de edades, entonces seguramente les corro el promedio. A ver qué me dicen acá. De hecho, si alguien tiene una cámara, puede ver el histograma de colores ahí mismo. No entendí. Por eso me gusta que me interrumpan y me hablen. Háblenme, no me escriban. Si alguien tiene una cámara, puede ver el histograma de No, colores. profe, porque ahí se ve la distribución en lo que es el uso de la cámara, por eso. Ay, no te escucho, ¿qué? Perdón. Que si alguien tiene una cámara y se fija en el histograma de los colores, a medida que va Sí. cambiando con las luces, todo como va variando y también que esa simetría de derecha o izquierda según si hay más luces o menos, y toda la Bien. combinación. Bien, ahora entendí. Ok. Bien, lo que yo les quería hacerles ver en esto es justamente que ese comportamiento de datos está en relación justamente al conjunto de datos relevados, y que más allá de estas tres cuestiones que son como básicas, que yo puedo hacer una lectura, ¿sí? Y sin meternos todavía en contenidos que no hemos visto, vayan viendo, ¿sí? cómo se mueven estas barritas, y qué análisis yo puedo hacer de esto, ¿no? Acá tengo lo que se llama una asimetría, porque esto es simetría y esto es asimetría, con cola hacia la derecha, la cola está a mi derecha, y acá tenemos una asimetría con cola hacia la izquierda. Entonces hay algún conjunto de datos que me hizo que este análisis corriera medidas descriptivas que vamos a ver más adelante, más a valores menores. Y acá tenemos otro que, si bien hay así como piquitos, yo podría hasta decir que hay como un comportamiento, como dice ahí, uniforme, ¿no? Salvo alguna excepción, yo podría estar hablando de alguna variable que tiene un comportamiento bastante estable o bastante uniforme. A lo que voy con esto es mostrarle que el histograma es un instrumento muy utilizado en la estadística y que se complementa mucho con esta gráfica que se llama curva suave, ¿no? Que se construye muchas veces arriba del histograma o a partir de un polígono, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Otro gráfico que se llama polígono de frecuencias. ¿Está bien? Entonces tenemos el histograma como importantísimo, el polígono que lo construyo un poco por encima de ese, hoy que me han escrito mucho acá, a ver, no tengo miedo de tener un parcial no quiero la diferencia entre gráficos lineales y de superficie. Estaría bien decir, acá me pregunta un alumno, leo para todos. La diferencia entre gráficos lineales y de superficie. Estaría bien decir que se diferencian en que principalmente los lineales trabajan, a ver, bajemos. Los lineales trabajan con líneas, y los de superficie con superficie, y además el eje horizontal de los gráficos lineales se coloca la variable, y en el gráfico de superficie se coloca el intervalo. Claro, los gráficos de superficie son para trabajar justamente intervalos de valores, lo que promueve, lo que yo te digo, el ancho del intervalo me está diciendo que ahí adentro hay muchísimos valores que se están presentando. Por lo tanto, tengo que pintar esa barra, porque cualquiera de esos valores va a tener como promedio esa frecuencia. Y los lineales es para cada valor de la variable, por eso establecemos una línea, ¿sí? Ay, perdón. Hasta la frecuencia definida. El histograma es un gráfico de superficie. El polígono, el que estamos viendo acá, es otro gráfico de superficie, que se construye a partir, o que es más fácil construirlo a partir del histograma, porque es con qué valores lo construyo, con lo que se llama el punto medio o marca de clase, ¿sí? Fíjense en acá a la derecha en el pie tienen uno rojito que es el histograma, ¿está bien? Y después tienen unos puntos en el medio de cada intervalo, que se llama marca de clase o punto medio del intervalo, ¿sí? Que yo lo puedo calcular a esa marca de clase o punto medio. ¿Por qué la calculo?
¿Se acuerdan? Vamos a volver para atrás. ¿Se acuerdan que hace un rato puse, ¿a dónde está esto? Acá. ¿Se acuerdan que hace un rato cuando les presenté esta tabla, les dije, las variables, un concepto nuevo que se llama marca de clase y las frecuencias? ¿Quién es la marca de clase? El punto medio del intervalo. ¿Por qué calculo el punto medio? Porque hay veces que yo sé que dentro de ese intervalo hay un montón de valores, pero yo tengo que tomar alguien que me represente a ese intervalo para después calcular, ya vamos a ver ciertas medidas descriptivas, y no sé cuál de esos 20 valores tomar, como digo yo. Uy, perdón, porque cuando me llaman así es porque tiene que ver con mi familia. ¿Me dan un minuto? Perdón, pero si ya me están buscando por celular y por teléfono es porque es algo grave. Gracias a Dios no es algo grave. Es alguien que se olvidó que doy clase esta hora. Les decía que la marca de clase es el punto medio del intervalo. Un valor que representa ese intervalo, porque hay como un conjunto de valores ahí. Entonces tengo que tomar uno como valor medio o valor significativo de ese intervalo. ¿Y cómo se calcula esa marca de clase? Justamente el punto medio. Hacemos la semisuma de los valores extremos del intervalo y lo dividimos en 2. Y me da el punto medio. Es con ese punto medio que yo voy a construir, vamos de nuevo, es con ese punto medio que vamos a construir el polígono. ¿Sí? En la tabla yo tengo el valor o punto medio o marca de clase, que, por supuesto, tiene asociada una frecuencia. Por eso es que a ese punto medio del intervalo subo y defino el valor de la frecuencia. Del otro intervalo hago lo mismo, del otro intervalo hago lo mismo, y una vez que tengo todos los puntitos, ¿qué es lo que hago? Uno, con líneas rectas, definiendo toda una área también, que termina siendo la misma superficie o área del histograma. ¿Cómo puede ser la misma? Sí, fíjense, acá hay un espacio en blanco que está, digamos, correspondiente a esta puntita que se salió del polígono, ¿no? Entonces corresponde a esa se corresponde a esa, es decir, que un polígono me está definiendo toda una superficie que coincide con la del histograma. Y se construye, vuelvo a repetir, a partir de los puntos medios, y en los extremos, fíjense, arranca desde el punto medio de la clase anterior y termina en el punto medio de la clase superior, ¿sí? A donde bajo yo esa recta es al punto medio de la clase anterior y superior. Este tipo de gráficos se utiliza mucho porque los picos a veces cuando tengo que comparar cosas, ¿no? Son bastante utilizados, y estos polígonos también se construyen para, como lo tienen ahí indicado en nuestro cuadro resumen, frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Lo podemos hacer para frecuencia absoluta relativa y en el eje horizontal los valores de la variable. Bien, vamos al último. No, perdón. Y les quería mostrar, que lo voy a hacer con otro color, que a partir de este gráfico histograma que me permite construir el polígono, yo puedo suavizar el polígono y defino un nuevo gráfico que se llama curva suave. Simplemente a partir de la gráfica de un polígono, suavizo esas líneas y defino una gráfica muy significativa, muy utilizada cuando hacemos análisis de comportamiento de datos, que se denomina curva suave. Estos que han visto conmigo tienen que ver con las frecuencias absolutas y relativas simples, ¿sí? Van a trabajar con Ana más fuertemente la ojiva menor, la ojiva mayor y el escalonado, que son las acumuladas. Lo que quiero mostrarles ahora, y ya cerrando la clase, es
lo que hemos visto y cómo sería aplicarlo con el InfoStat. Hemos trabajado datos, ¿sí? Variables de tipo, para variables, perdón, cualitativas y cuantitativas, y por tanto, sabemos que son, si son de tipo cualitativas, o también llamadas categóricos, o de tipo cuantitativo, que a su vez lo hemos distinguido en variables discretas y continuas, con formas de trabajo, como les dije, independiente al tipo de variable, pero formas de trabajo en lista o en intervalos. Entonces, cuando trabajamos una variable quali, ¿sí?, nos llevó a definir ciertos gráficos que tienen que ver con esa variable cualitativa. Y dijimos los gráficos especiales. Cuando vimos la variable discreta o continua trabajada en lista, ¿qué hicimos? Una tabla con 4 frecuencias básicas y vimos 2 tipos de gráficos que se pueden utilizar, que son los gráficos lineales, el de bastones y el acumulativo de frecuencia. Y cuando presentamos una variable discreta o continua en intervalos, bueno, hemos visto que si vamos a construir un intervalo con idénticas amplitudes, definimos 4 frecuencias básicas, absolutas, relativas, acumuladas, relativas, acumuladas, y gráficos muy representativos como el histograma, el polígono, la curva suave, y estos que van a trabajar con Ana, que son el escalonado y las ojivas. Son como los gráficos más representativos, como yo les digo, los que más utilizamos. Existen un montón más. Y fíjense acá, que esto no lo hemos trabajado, que son clases no, o sea, de intervalos de clase que no tienen la misma amplitud, ¿sí? Aparecen acá, aunque no se ve bien, 2 frecuencias distintas a las que hemos visto antes, ¿sí? Lo vamos a trabajar en la próxima clase, cuando empecemos la unidad número 3, que cuando tengo intervalos de distinta amplitud, tengo que calcular 2 frecuencias más, una se llama densidad de frecuencia absoluta y densidad de frecuencia relativa, y solo puedo hacer estos 3 gráficos, ¿sí? El histograma, el polígono y la curva suave. No tiene sentido, no puedo estar calculando los acumulados cuando estoy trabajando con intervalos de distinta amplitud. Los histogramas, imagínenselo ustedes, algunas barritas angostas, algunas barritas anchas, ¿sí? Vayan imaginando la superficie, y lo que se mueve en el eje es una densidad de frecuencia, es decir, una cantidad por unidad de ancho de intervalo. Eso lo vamos a ver en próxima clase, no se preocupen. Lo que sí les quiero mostrar ahora, y con eso cerramos la clase de hoy, que todo lo que yo les he enseñado, me dan un minuto que voy a abrir otro archivo, descartamos este, que sí, ahí vamos de nuevo. Todo lo que les he explicado hoy tiene que ver con el formato, o armar las tablas, o construir los gráficos y demás, pero de forma manual, por decirles de alguna manera. ¿Qué pasaría? Ahí vamos, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más detenimiento después. Si yo voy a utilizar un recurso como es el InfoStat, entonces van a tener una base de datos. Ah, alguien me levantó la mano. Yo, profe, ¿me Sí, puede diga. mencionar las 2 frecuencias esas que dijo al último? Sí, una se llama densidad de frecuencia absoluta y densidad de frecuencia relativa. Y solo se calcula para cuando trabajamos intervalos de distinta amplitud. ¿Está bien? Ya lo Sí. vamos a ver, cómo se calcula y cómo se interpreta gráficamente. Bueno, gracias. Lo que les quería mostrar es que cuando yo tengo un conjunto de datos, fíjense, y datos expresados en términos de decimales y demás, bueno, antes se trabajaba bastante manualmente la cosa, ahora vamos a trabajar nuestro InfoStat, que devuelve, fíjense, a esto les quiero mostrar, pero como les digo, lo vamos a ver minuciosamente en la clase que viene, me devuelve, fíjense en este caso, una tabla
¿sí? Vamos a cambiar acá el color. Una tabla, el InfoStat me devuelve una tablita, con la variable, en este caso parece que es una variable tiempo, es una variable continua, me armó intervalos, ¿sí? A ustedes les va a pedir ciertos parámetros, valor inicial, valor final, cantidad de intervalos, ustedes van a ir trabajando esto con el InfoStat, y me terminó armando, fíjense, en intervalos, cerrados por izquierda, abiertos por derecha, ¿sí? ¿En función de qué? De este conjunto de datos que ustedes le van a cargar al software. Automáticamente me va a devolver las tablas, y fíjense en acá está el conjunto de medidas nuevas que hemos aprendido hoy, que son la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la absoluta acumulada, la relativa acumulada. ¿Está bien? Entonces me sirve para interpretar, ¿sí? Yo puedo decir acá, qué sé yo, el 0,89, ¿qué me decía? Era una proporción. Bien. La proporción de, creo que estos son fallas de un equipo. La proporción de fallas medidas que se presentaron en este tiempo o menos. Acuérdense en que es acumulativa, ¿no? Menos, entre 20 segundos y, 300, y menos de 340 segundos. La proporción de fallas. Entonces, bueno, que sepan qué significa cada frecuencia, qué interpretación le doy a cada frecuencia, más allá de que este software nos está ayudando bastante en el cálculo, ¿sí? de esta gran base de datos o pequeña base de datos. Y toda base de datos que me construyó una tabla viene acompañada de un gráfico, ¿está bien? Que también se los va a construir. Fíjense en los intervalos, en este caso me hizo un histograma que está representando el comportamiento de estos datos. Esto todavía no lo hemos visto, esta parte corresponde a la unidad 3, que es meternos en medidas específicas. Ahora simplemente estamos analizando que bajo un conjunto de datos, con determinadas frecuencias, me va a servir para analizar e interpretar ese comportamiento, y lo voy a acompañar de un gráfico en particular, que tiene, como verán, sus ejes bien rotulados, su nombre y su fuente, ¿sí? Para que quede bien completo la información que les decía. Esto lo veremos en próxima clase. Ese gráfico se interpreta como simétrico. Sí, tiene un comportamiento bastante simétrico. Sí, sí. Aparte, por la cantidad de datos que tenemos, que no es mucho, se lo puede considerar simétrico. Todo eso de la simetría o no simetría, lo vamos a trabajar con medidas en la unidad número 3. Cuando veamos medidas descriptivas, medidas de posición, medidas de dispersión, y ahí hay una medida que se llaman de asimetría, que me va a permitir calcular mediante gráfico o coeficiente si algo es simétrico o no es simétrico, porque tampoco es así a ojo de buen cubero, como dice. ¿Qué era MC? Me pregunta acá, marca de clase, el punto medio del intervalo, acuérdense, ¿sí? Perfecto. Bien, por hoy más que suficiente. ¿Qué tienen para hacer? ¿Qué tienen de deber? Como digo yo siempre, tienen para leer toda la unidad 1 y toda la unidad 2 completa. Tienen para hacer todos los ejercicios de la unidad 1 y de la 2 completa, ¿sí? Con el material que yo les he presentado, más todos los materiales que tienen, y recuerden que la guía de trabajo práctico tiene ejercicios completamente resueltos, muchos tienen resultados, y la parte teórica tienen el concepto y tienen el ejemplo numérico también resuelto, o sea que tienen ejercicios completos y resueltos en las dos partes, en la teoría y en la práctica. Vayan avanzando, vayan haciendo para aprovechar más las cortas clases que tenemos para sacarse dudas, ¿sí? Tener una actitud más activa, sacándose dudas sobre cosas bien particulares que han estado viendo. Si Dios quiere, nos veremos la clase que viene y seguiremos avanzando con la unidad 3, ¿está bien? Así que, Profe, diga. Una duda, para histograma entonces es más usado para medir como por ejemplo gráfico en el tiempo, o cómo sería? Eso no me quedó muy claro. No, para cualquier tipo de variable.
cualquier tipo de variable, discreta o continua, vos lo podés trabajar con un histograma, ¿sí? El gráfico que se particulariza bastante con tiempo, siempre el eje horizontal con tiempo y el eje vertical con cualquiera, se llama gráfico de zonas. Dentro de los gráficos especiales, para variables cualitativas, ¿sí? Hay un gráfico que se llama de zonas, y que siempre el eje de las X trabaja la variable tiempo. Pero el histograma puede ser para cualquier tipo de variable, no necesariamente tiempo. Entiendo. Entonces un histograma sería solamente un gráfico de barras. Un gráfico, no confundas, el gráfico de barra es para variable cualitativa también, las barras están separaditas. Acá tenemos todas, así como concatenadas, pegaditas, y es un gráfico de superficie. Es distinto al gráfico de barra, no lo confundan también, ¿está bien? El histograma es para una variable que puede ser discreta o continua, trabajadas en intervalos, generalmente, y rotuladas para una frecuencia absoluta o relativa. Entiendo. Gracias. Vamos, nos vemos. Bueno, por mi parte los libero, así pueden descansar.